¿Tiene cura el problema de sesgo por selectividad? Como todo en la vida, bajo ciertas condiciones posiblemente. Entonces nosotros vamos a ver un modelo que es estimable bajo selectividad, que es el famoso modelo de Heckman, ¿está bien? Por el cual se ganase el premio Nobel. Googleenlo, Heckman es un auténtico personaje. Entonces, este es un modelo estimable, tiene 400.200 supuestos, pero es una estructura que se usa muchísimo en la práctica, que es el modelo de Heckman o Heckit. Piensa en la siguiente cosa. Esto que está acá es una ecuación de regresión. Y sub 1i es igual a x1i' por beta 1 más u sub 1i. Y el parámetro que nos interesa estimar es este. ¿Está bien? Y esta función la vamos a llamar función de regresión. Y esto que está abajo es lo que se llama ecuación de selectividad del modelo, que y asterisco 2i es igual a x'2i beta 2 más u sub 2i. Y vamos a suponer que hay una tercera variable, una última variable que se llama y2i sin asterisco, que es simplemente un indicador binario de si y2i asterisco es estrictamente mayor que 0. Insisto, esto es un genérico, pero si quieren una verbalización, podría ser cierto, por ejemplo, que y sub 1i son salarios, ¿está bien? Y que el modelo de regresión lo que hace es estima una ecuación de salarios en base a determinantes de la productividad, como x1i, ¿está bien? En donde y sub 1i puede ser salarios y x1i puede ser, por ejemplo, la educación, y que lo que nos interesa es estimar es qué efecto tiene la educación sobre los salarios, por ejemplo, ¿no? Y la variable de selectividad lo que hace es reflejar la decisión endógena de trabajar, ¿no? En donde y sub 2i asterisco es algo así como la utilidad neta de trabajar, en donde yo trabajo o no trabajo si la utilidad neta de hacerlo es positiva. Entonces fíjense que en este contexto x1 son determinantes de la productividad tal como las ve el mercado, el empleador, y x2 son determinantes de la decisión de trabajar. x1 y x2 podrían ser el mismo vector, pero también podrían ser distintos, ¿no? Por ejemplo, quizás un ejemplo típico es un indicador de si una persona tiene hijos o no tiene hijos. Quizás esas cosas no alteren sustancialmente la productividad de una persona, quizás tenga un efecto menor, mayor, etcétera, etcétera, pero muy posiblemente x2 tenga un efecto muy importante en la decisión de trabajar. Entonces, por ejemplo, podría ser cierto que x1 no contiene un indicador binario de si la persona tiene hijos, y x2 muy posiblemente tenga un indicador binario de si la persona tiene hijos. Quiero decir con esto, x1 y x2 posiblemente compartan muchos elementos, pero no tienen por qué ser exactamente el mismo vector, ni uno más chico que el otro, ni uno más grande que el otro. Son dos vectores diferentes. Entonces, los supuestos que vamos a hacer son los siguientes. ¿Está bien? Esto es muy abrelatístico, pero quiero que vean un modelo que se puede estimar. Y sub 2, que es el hecho de si la persona trabaja o no trabaja, y los determinantes de hacerlo se observan para todas las personas. ¿Está bien? El salario y los determinantes del salario se observan solo para las personas que trabajan. O sea que en definitiva, la muestra que tenemos para estimar el modelo de regresión está sujeto a un mecanismo de selectividad. Vamos a suponer que u sub 1i y u sub 2i son variables independientes de x2i con esperanza nula. ¿Está bien? Vamos a suponer, y esto es muy importante, que u sub 2i tiene distribución normal, centrada en 0 y con varianza sigma cuadrado sub 2. ¿Está bien? Y esta es la parte clave. La esperanza de u sub 1i dado u sub 2i no es 0. ¿Está bien? O sea, en definitiva, el hecho de que esto sea potencialmente distinto de 0, ¿está bien?, es lo que establece una relación entre el modelo de selectividad y el modelo de regresión. O sea, los términos de error de los dos modelos estamos permitiendo que estén relacionados de alguna manera. Estos son los supuestos del modelo. Entonces, con esto es un poco largo. Entonces, vamos a ver primero el problema y después la solución, que es bastante mágica. No se asusten con esto, vamos a ir despacio, es cuestión de prestar un poquito de atención y recordar algunas cosas y parar cuando es necesario. Empezamos con el modelo de regresión, que es esto que está acá. ¿Está bien? Y fíjense que en términos de nuestro lenguaje, la variable de selectividad es el hecho de que las personas trabajan o no trabajan. Entonces, vamos a buscar el problema. La pregunta es, ¿cuánto vale la esperanza de y sub 1 condicional en los determinantes del salario y condicional en el problema de selectividad? ¿Está bien? ¿Está bien?
Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos despacio, es calcular la esperanza a los dos lados de la ecuación de regresión. Esto es bastante tonto. ¿Está bien? El segundo paso que vamos a hacer es aplicar la ley de esperanzas iteradas. ¿Está bien? ¿Qué? Me dice que yo puedo calcular la esperanza de U sub i en un paso o lo puedo hacer en dos pasos. Primero condiciono en cualquier variable, en particular U sub 2i, y después vamos a calcular la esperanza de la esperanza. O sea que este paso tiene que ver con aplicar la ley de esperanzas iteradas. ¿Está bien? En este paso que está acá, estoy utilizando uno de los supuestos que yo hice, que la esperanza de U sub 1i dado U sub 2 es gamma U sub 2i. Eso es lo único que hice. ¿Está bien? Para pasar de acá a acá, este ya lo tenemos entonces. Para pasar de acá hago dos cosas. Primero, obviamente, el gamma lo saco como si fuese un factor común porque es una constante. Y después fíjense que hablar de que una persona trabaja es lo mismo que hablar de que una persona tiene la utilidad neta de trabajar mayor que 0. O sea, ese es el único paso que hice. ¿Qué hice acá? Trabajé acá. Fíjense, ayúdenme con las cuentitas. Que decir que y sub 2i es estrictamente mayor que 0 es lo mismo que decir que U sub 2i es menor que x 2i' por beta 2. ¿Está bien? Y acá viene la cosa mágica. ¿Está bien? Fíjense lo que está pasando acá. Fíjense qué es esto. Esto que está acá es la esperanza de una variable aleatoria, ¿está bien? Normal, porque yo supuse que es normal, pero que está truncada a la derecha. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para pasar de acá para acá tenemos que aplicar la fórmula. Acuérdense que la fórmula de la esperanza de una variable aleatoria normal truncada a la derecha es la esperanza de la variable original, que en este caso es 0, menos el desvío estándar multiplicado por la razón de Mills. O sea que eso fue lo que hicimos acá. Acá tienen que revisar la fórmula. Todos los pasos los tienen que revisar. ¿Está bien? Y acá lo que hice simplemente a este lambda lo bauticé como z sub i. Y fíjense que entonces la esperanza de y sub 1 dado x, dado que opera el mecanismo de selectividad, es x' y beta 1 menos este término que está acá. ¿Está bien? Y fíjense que gamma yo supuse que no es 0, sigma cuadrado es un desvío estándar, no es 0, y z sub i es un cociente de cosas positivas, así que no es 0. Entonces, en definitiva, fíjense que como este término no es 0, ¿está bien? Resulta que la esperanza de y sub i, dado xi, dado y sub 2i es igual a 1, no es x1' por beta 1, sino que es x1' por beta 1 menos algo, de modo que el mínimos cuadrados ordinarios con la muestra seleccionada conduce a estimaciones inconsistentes. Este es el problema. ¿Está bien? Vamos a buscar la solución. Bien, es súper interesante. ¿Está bien? Pero antes de buscarla, déjenme caracterizarla. Fíjense que nuestro problema es que dado que la muestra fue seleccionada, la esperanza de y sub 1 dado x1 no es el modelo lineal, sino que es el modelo lineal menos algo. ¿Está bien? Se nos está escapando esto. ¿Qué es lo que dice Heckman? Obviamente, que el gran problema es que cuando hay selectividad es como si estuviésemos omitiendo este término que se llama z sub i. Entonces, en parte Heckman se gana el Nobel por un trabajo importantísimo del año 79 por darse cuenta de que a la larga el sesgo por selectividad es un sesgo por omisión de variables. ¿Está bien? Es como si estuviésemos omitiendo este término de acá. ¿Está bien? Y fíjense que a la larga la madre de todos los problemas es que gamma es distinto de 0. ¿Está bien? O sea que la fuente de inconsistencia es la correlación que hay entre el mecanismo de selectividad y el mecanismo de regresión a través de sus no observables. O sea que acá el culpable de todo este despelote es que gamma es distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a explorar la solución de Heckman a este problema. Insisto, acá hay que ir despacio, armarse de paciencia. ¿Está bien? Déjenme definir U sub 1 asterisco como y sub 1i menos
x1', beta 1, menos gamma asterisco z sub i, en donde gamma asterisco lo que hace es juntar a gamma y a sigma cuadrado. ¿Está bien? Que surge, insisto, de este resultado que está acá, ¿no? Ahí está. Entonces, despejando no queda esto que está acá. Fíjense que la única cosa que hemos hecho es descomponer el término de error original del modelo de regresión, u sub 1i, en dos términos. Este que está acá y este que está acá. ¿Está bien? Y fíjense que por construcción, es cuestión de tomar esperanza, la esperanza de u sub 1i asterisco, dado x1, dado y sub 2 1, i igual a 1, es igual a 0. Eso, insisto, surge de tomar esperanza acá, ¿no? Háganlo, chequenlo. Entonces, concéntrense en este que está acá. Epa, me traicionó la tecnología. Concéntrense en este que está acá. Resulta que si yo miro el modelo de regresión como de esta forma, si yo observase x1i y zi cuando y sub 2i es igual a 1, el método de mínimos cuadrados ordinarios que regresa y sub 1i en x1i y en z sub i, utilizando la muestra seleccionada, estima consistentemente a beta 1 y gamma asterisco. ¿Por qué? Y esto es importantísimo. ¿Por qué tengo que usar la muestra seleccionada? Paren un minuto y piénsenlo. ¿Por qué? Porque es cuando yo utilizo la muestra seleccionada que el término de error de este modelo tiene esperanza nula. ¿Está bien? O sea, el término de error es este que está acá. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el problema, entre comillas, se arregla si yo regreso y sub 1i en x1i y en z sub i para la muestra seleccionada. Ahí no hay problema porque el término de error que nos queda tiene esperanza nula para la muestra seleccionada, que es esto que está acá. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? Bueno, que z sub i es, por definición, lambda, que es la inversa de la razón de Mills, evaluada en x2i beta 2 sobre sigma 2. Que es no observable porque yo x2 lo observo. Lambda tiene una forma funcional conocida, es un cociente de la densidad normal estándar sobre la función de distribución acumulada normal estándar, pero la macana es que beta 2 y sigma 2 yo no los observo. Y acá tienen que parar un minuto y ver qué les dice sus instintos. Bueno, fíjense la siguiente cosa. Acuérdense que yo supuse que u sub 2i es normal, centrado en 0 y con varianza sigma cuadrado 2. Entonces, calculemos cuánto vale la probabilidad de que una persona trabaje. La probabilidad de que una persona trabaje es la probabilidad de que tenga utilidad neta estrictamente mayor que 0. Pero ya vimos hace un ratito que hablar de que y sub 2i es mayor que 0 es hablar de que u sub 2i dividido sigma 2 es menor que este número que está acá. ¿Está bien? Pero fíjense que esto que está acá es, como u sub 2i tiene distribución normal, u sub 2i sobre sigma cuadrado tiene distribución normal estándar, o sea que esta cuenta que está acá está dada por la función de distribución acumulada, ¿está bien? Para una variable aleatoria normal estándar hasta el punto x2i' por delta, ¿está bien? En donde delta es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa. Lo que está diciendo este resultado es que por lo que vimos nosotros de cómo se construye el modelo de variables latentes, ¿está bien? La probabilidad de que una persona trabaje, dado que hicimos el supuesto normalidad, es un modelo Probit, en donde el coeficiente desconocido es delta. Y lo que ya vimos cuando vimos variables latentes es que, como yo observo la decisión de trabajar y como yo observo los determinantes de la decisión de trabajar, resulta que el coeficiente delta se puede estimar consistentemente por máxima verosimilitud a través de un Probit. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Nosotros no podemos estimar cuánto vale beta 2 y sigma 2 porque no están identificados. Son parámetros de un modelo latente, pero resulta que los efectos de reconstruir Z me alcanza y me sobra si yo puedo estimar el cociente. ¿Y qué es lo que puedo hacer con un modelo Probit? Entonces, esto conduce a algo por lo cual Heckman se ganó el Nobel, que es el método en dos etapas de Heckman. ¿Cuál es la primera etapa? En la primera etapa vamos a estimar delta sombrero corriendo un Probit de la decisión de trabajar. ¿Está bien? Usando toda la muestra. Pregunta. ¿Por qué tengo que utilizar
toda la muestra. Paren el video y piénsenlo. ¿Por qué toda la muestra? Porque si yo utilizase la muestra de las personas que trabajan, no tengo variabilidad en el probit. ¿Está bien? O sea, y sub 2, 1 vale siempre 1. Entonces, para que el probit funcione, yo necesito estimarlo utilizando la muestra entera de las personas que trabajan y de las personas que no trabajan. ¿Está bien? O sea, regresar el indicador binario de si las personas trabajan en las características que determinan la decisión de trabajar. Con eso voy a obtener una estimación de delta y a partir de acá obtengo una estimación de z, en donde simplemente estoy reemplazando por delta estimado. ¿Qué voy a hacer en la etapa 2? Regresar. Acá está mal. Esto es y sub 1, y sub 1i, en x1i y z sub i utilizando la muestra seleccionada. Ya se los pregunté bastantes veces. ¿Por qué la muestra seleccionada? Porque ahí es donde yo sé que la esperanza de u sub 1 asterisco es 0. ¿Está bien? Y esto estima consistentemente tanto beta 1 como gamma asterisco. La consistencia tiene que ver con que siempre estamos utilizando estimadores consistentes. El de máxima verosimilitud es consistente y el de la segunda etapa es consistente también porque incorpora una estimación consistente de la variable emitida que es z sub i. Esto es el método en 2 etapas de Heckman. Discusión. ¿Está bien? ¿Por qué es consistente y asintóticamente normal? Se puede demostrar por el método de momentos. Es súper sencillo hacerlo, no lo hagan, realmente no hace falta, ¿no? Ojo con la varianza asintótica, ¿no? Porque nunca lo van a hacer a mano esto, pero en la segunda etapa del método de Heckman hay que hacer una pequeña corrección por la varianza. En general el software, tanto en R como en Stata, lo hace automáticamente, no hay ningún problema. Una cosa que uno podría pensar es que, bueno, acuérdense, fíjense que en la segunda etapa del método de Heckman yo estoy regresando x1i en x1i y gamma, y z sub i. ¿Está bien? Pero vamos para atrás un segundo. Fíjense que gamma asterisco, que es el coeficiente del modelo de regresión, ¿está bien? Donde está gamma asterisco, es menos gamma por sigma cuadrado, ¿no? Voy a poner acá. O sea, el coeficiente que acompaña a z es menos gamma por sigma cuadrado. ¿Está bien? Entonces uno está muy tentado a hacer lo siguiente. Entonces, si en la segunda etapa del método de Heckman z no es significativo, es porque gamma tiene que ser 0 toda vez que sigma cuadrado 2 no es 0. ¿Está bien? Entonces mucha gente utiliza la significatividad de z como un test de selectividad. Lamentablemente es un test que tiene muy baja potencia. ¿Está bien? Cuando los componentes de x1 son muy similares a los de x2. Piensen en la siguiente cosa, ¿no? Fíjense que z es una función que depende de x2. ¿Está bien? O sea, zi es lambda que depende de x2. ¿Está bien? Entonces fíjense la siguiente cosa. Esta función lambda, chequenlo, es una función bastante monótona. ¿Está bien? O sea que en definitiva, fíjense que si yo regreso y sub 1 en x1 y en z, z es casi una función monótona de x2. O sea que en definitiva, cuando x1 y x2 son iguales, es como si estuviese regresando y sub 1 en x1 y en z, que es una función que es prácticamente una función de x1, siempre y cuando x1 sea como x2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando x1 en la práctica es muy similar a x2, resulta que la segunda etapa del método de Heckman está sujeto a un enorme problema de multicolinialidad. ¿Está bien? Lo cual afecta grotescamente a la potencia del test. Entonces en la práctica es muy importante tener algún tipo de teoría muy desarrollada que permita que haya mucha separación entre los coeficientes de x1 y x2. Lo que pasa en la práctica es que la gente no sabe distinguir entre qué afecta a la productividad, qué afecta a la decisión de trabajar, y lo que hace es mete todas las variables en todo el modelo. Entonces en la práctica mucha gente se encuentra con que x1 es x2 y eso termina afectando a la posibilidad de testear la selectividad. Van a encontrar en la práctica que también se puede estimar por máxima verosimilitud, pero realmente esto requiere suponer que la distribución de los u sub 1 y los u sub 2 es normal y variada, que es algo que hizo Heckman en su paper original, pero realmente no hace falta
suponer que USU1 también es normal y ni mucho menos de que USU1 y USU2 son normales bivariados. O sea que en definitiva, para estimar por máxima verosimilitud yo necesito hacer supuestos no solo sobre USU2, sino también sobre USU1. Yo no hice ningún supuesto distributivo sobre USU1. Y además se puede mostrar en un paper de Nawat y Nagase que la función de verosimilitud es muy inestable. Entonces, en síntesis, lo que hemos visto en esta clase son sesgos por selectividad. Es un tema delicado porque la intuición que tiene todo el mundo es que si yo te oculto información, te estoy trampeando y eso sesga el método de mínimos cuadrados ordinarios, y lo que vimos es que no necesariamente. Los sesgos independientes de U y los sesgos que son funciones determinísticas de las cosas observables no afectan el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, para hablar de sesgos, yo necesito conocer qué modelo estás estimando. O sea, si vos me decís, mira, de la muestra original el INDEC me da menos observaciones, entonces voy a tener un sesgo. No, va a depender de cierto modelo. Por ejemplo, si vos controlases por los factores determinísticos que inducen la selectividad, eso no induce a ningún sesgo. ¿Está bien? O si la selectividad ocurriese por mecanismos completamente azarosos, tampoco eso induce ningún sesgo. Después lo que vimos es que bajo ciertas condiciones muy restrictivas, ciertas versiones del modelo por selectividad son estimables, en particular el método que vimos, que es el método de Heckman en 2 etapas, que es un elemento fundamental de la econometría. Bueno, es jugosa esta clase, yo quería que la vean. Mi feeling es que el problema de selectividad no es un problema fácil de resolver. ¿Está bien? O sea, hay que meterle un montón de estructura para que efectivamente tenga una solución. Bueno, de vuelta, miren todo con muchísimo detalle. A mí lo que me gusta de esta clase es que tiene detalles técnicos, pero tiene muchas discusiones intuitivas. Y para mí son tan complicadas y tan sofisticadas las discusiones intuitivas como las discusiones formales. Revísenlas, discútenlas entre ustedes, consúltenlas, sigan el test de lectura y cualquier duda me la consultan. Gracias.